Las 8:41, las 7:41 en Canarias, tiempo ya para la tertulia, aquí en Más de Uno, hoy con Toni Bolaño. Toni, buenos días. Muy buenos días, aquí al fresco. Al fresco, sí, al fresco. Bueno, estamos en Barcelona en alerta de calor porque vamos a pasar los 34 grados con una humedad impresionante, que ir a dar un paseíto por Barcelona es darte una ducha al aire libre. ¿Te estás postulando para sustituir a Brasero? Porque... Bueno, que Brasero vaya con ojo, que me estoy esmerando. No, hoy Barcelona es horrible, o sea, no se puede ni respirar. Y estamos todavía a las 8:30 de la mañana, dentro de 3 horas ya te contaré. Bueno, ánimo, ahí la emisora de Onda Cero Barcelona está estupendamente bien. Pepe Luis Vázquez. Muy bien acompañado. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel. Yo no te quiero dar envidia, pero he venido viendo amanecer entre esteros naturales y astilleros y el puente de la Pepa, y estoy en esta maravillosa ciudad donde ayer no era Pentecostés, pero caían lenguas de fuego. Pero bueno, de verdad. Ya me diréis qué es lo que desayunáis, porque a mí con el café con leche que me tomo no me salen estas cosas. María Daván, oye, ¿se te ha oído? Aquí, perdón, en el estudio de Cádiz nos han puesto un café con leche divino y hay que darle las gracias a los compañeros de aquí que me estarán tratando divinamente. Claro. Oye, sí. Pues yo, critico esto. O sea, aquí me han dicho buenos días, te sientas ahí y ala, al fresco. Mira, o sea, ni café, ni nada, ni gaitas. A ver, ¿para qué digo nada? Las cuitas te las guardas, ¿eh? Eso no, voy a protestar enérgicamente al director de la radio. ¿Me dejaréis saludar a María Daván? A la que solamente se ha escuchado reír por ahí en lo bajini. Hola. ¿Qué tal, María? Yo estoy fresquita aquí en el estudio, contigo. Sí. Aquí un poquito de frío tenemos. Sí. Aquí no hay ola de calor que penetre el estudio de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes. Bueno, tenemos que hablar, vamos a ponernos un poquito serios. Vamos a ir analizando durante la mañana todas las derivadas de lo que venimos contando ya desde hace demasiados días, ¿no? De todo lo que está ligado con la ola de calor, pero no solo, ¿no? Con incendios que la verdad es que empezamos a narrar cómo comenzaban en algunas comunidades y cómo la evolución ha sido a unos niveles que en comunidades como Castilla y León, o como en Galicia, en concreto en la provincia de Ourense, está llegando a niveles, desde luego, que no se veía en muchísimos años. Y todo esto aparejado, siento decirlo, por todo lo que lo rodea, que tiene que ver con la gestión, en la que unos se están remangando muchísimo y otros no lo sé si tanto, pero desde luego vemos otra vez la confrontación política que ya vimos en tiempos pasados, pues en el frontal, ¿no? Otra vez echándose la culpa a unos y otros y diciendo lo que uno debería hacer, pero no mirándose al ombligo. No sé, os voy a pedir una pequeña reflexión ahora porque vamos a salir a hablar con personas que saben lo que está pasando a lo largo de la mañana. María. Bueno, yo creo que hay que hacer reproches a las administraciones por lo que yo creo que más que por lo que están haciendo, que muchas veces ya el fuego está incontrolado en algunas zonas, por lo que quizá no han hecho. Por ejemplo, se están quejando mucho de que no han dejado al ganado ir, por ejemplo, a los montes a desbrozar un poco la maleza, a limpiar esos montes, con lo cual hay mucho combustible, que es lo que están diciendo. Y luego, por ejemplo, la situación precaria. Yo he alucinado cuando he conocido que esta gente que se está jugando la vida está ganando entre 1.100 y 1.300 euros al mes. Eso, ¿quién va a querer ese puesto de trabajo? Quiero decir, no hay gente que quiera arriesgar su vida por este sueldo absolutamente tan precario. Entonces, yo creo que sí que hay que hacer reproches a las administraciones y sobre todo reproches por esta bronca política que, si quieres, hablamos también. A la persona que tú has entrevistado a las 8 es que lo ha dicho todo. No hay coordinación y no hay información. La gente necesita sobre todo información en estos casos, porque efectivamente estamos viendo imágenes de pueblos enteros que se están quemando. Entonces hay gente que no va a poder volver a ninguna casa y luego todo ese aire irrespirable que van a vivir en los próximos días cuando intenten volver, porque esa es otra también. Ahora voy a dar la palabra ahora mismo, pero dejadme que salude a Hugo Morán, que es el secretario de Estado de Medio Ambiente. Señor Morán, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. No sé si nos podría hacer un dibujo general de la situación que tenemos ahora mismo en España con los incendios y esas 8 comunidades en los que sigue trabajándose a destajo, ¿no?, para hacer frente al fuego. Bueno, es una situación
complicada, es una situación que nos recuerda lo vivido, por ejemplo, en el año 2022, después de 2 años, el 23 y el 24, que han sido relativamente tranquilos. En estos momentos es una situación complicada porque además las previsiones meteorológicas no dan tregua en los próximos días, con lo cual la capacidad de respuesta se va a ver muy limitada por la situación de contorno, tanto en lo que se refiere a las altas temperaturas como al comportamiento del viento en muchos casos. O sea que en estos momentos todos los operativos siguen estando en una situación de alerta en la medida en la que no se vislumbra un cambio de tendencia en las horas inmediatas, ¿no? ¿Qué es lo que más preocupa en este momento? Lo que más preocupa en este momento es que se den situaciones meteorológicas que hagan que la capacidad de los operativos a la hora de prever cuál es el comportamiento del fuego se vea condicionado o alterado por cambios bruscos de la situación meteorológica. Cuando un operativo se enfrenta a la acción de perimetrado de un fuego en unas condiciones en las que el viento se comporta de una manera estable, es mucho más fácil abordar un proceso de control y de extinción que en aquellas situaciones en las cuales las condiciones climatológicas son muy cambiantes. Estamos escuchando durante estos días los testimonios, desde luego, de las personas, ¿no?, que están viviendo en primera fila, que se están yendo de sus casas, muchos con la resistencia obvia del temor, ¿no?, de dejar todas las propiedades sin saber qué es lo que va a pasar. Y estamos viendo pues quejas bastante generalizadas, ¿no?, desde el que no tiene información, desde el que dice que no han llegado los efectivos, desde el que dice que no se ha trabajado el medio natural, que se ha dejado sin hacer un trabajo que debería haberse hecho en el invierno. Le pregunto a usted, ¿está habiendo un problema de descoordinación? ¿Está habiendo un problema de falta de medios? ¿Uno de mala gestión? ¿O está fallando todo junto? Vamos a ver, lo primero que hay que hacer es colocarse en el lugar de las personas que están sufriendo sobre el terreno las consecuencias del fuego. Y en esa posición hay que entender que cualquiera está en una situación tan compleja que su reivindicación es la de una respuesta inmediata y a la medida en cada punto, en cada metro cuadrado en el que se está sufriendo una situación de estas características. Enfrentamos un fenómeno que es muy complicado en estos momentos por la extensión en la que se está trabajando y con todos los medios desplegados. ¿Falta de coordinación? No hay falta de coordinación. Le voy a hablar siempre desde el punto de vista de lo que supone la gestión de los operativos técnicos. La capacidad de respuesta de los operativos técnicos en nuestro país está contrastada a nivel mundial. España está referenciado como el país, uno de los países, y no el país del mundo, que mejor capacidad de respuesta tiene frente a grandes incendios. Señor Morán, esto me suena mucho, muy parecido a lo que nos decían de lo del apagón. Vamos en la misma línea, pero estamos viendo que se están quemando los pueblos y que la gente que está allí está diciendo que algo no está funcionando y están presumiendo de que tenemos la mejor respuesta. Me sorprende. No, yo se lo digo en comparación con la capacidad que tienen otros países a la hora de responder. La limitación frente a fenómenos de estas características es algo que se repite de forma invariable en escenarios en los cuales las condiciones que vamos viviendo en relación con el impacto del cambio climático vemos cómo van agravando las consecuencias de este tipo de fenómenos. Pero en términos de capacidad con operativos dispuestos para hacer frente a este tipo de circunstancias, objetivamente España es uno de los países del mundo que está en mejores condiciones. Cualquiera que eche una ojeada a cuál es la situación de cualquiera de los países de nuestro entorno en la Unión Europea ve cómo España es, de forma reiterada, el país que en más ocasiones tiene que acudir en apoyo de demandas de estas características que, por desgracia, se están repitiendo cada vez de forma más habitual en todos los países, especialmente del área mediterránea del sur de Europa, y lo vemos pues en Grecia, en Francia, en Chipre, en Italia. Esta situación es la que estamos viviendo. Y decía, evidentemente, a cualquiera que se encuentra afectado
por una situación de estas características, lo primero que hay que hacer es entenderle. No, en ningún caso se puede entrar a discutir si alguien en un momento determinado que reclama una mayor atención tiene o no tiene razón. La tiene, objetivamente la tiene, sencillamente porque lo está sufriendo. En cuanto a la coordinación, yo lo que le tengo que decir, y vuelvo a decirle, me refiero a lo que supone la coordinación de los operativos de las comunidades autónomas con los de la Administración General del Estado, en este caso con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El funcionamiento es absolutamente operativo, ágil en la capacidad de respuesta. Los técnicos de las distintas administraciones se conocen, trabajan permanentemente al cabo del año y están en condiciones de dar respuestas inmediatas cada vez que se reclama el desplazamiento de un operativo, de una brigada, de un medio aéreo. Y eso es lo que se ha venido haciendo, especialmente a lo largo de la última semana, pero ya desde el inicio de la temporada de incendios en el mes de junio. O sea que, en ese sentido, en ningún momento ha habido esa descoordinación, y más allá de ese funcionamiento de los operativos, yo mantengo conversaciones con los consejeros responsables de las distintas comunidades autónomas y en ningún momento se ha producido ningún tipo de reproche ni ningún tipo de demanda en relación con la puesta a disposición de los medios, más bien todo lo contrario. ¿Por qué se ha esperado, por ejemplo, tanto tiempo a pedir ayuda a la Unión Europea con esos aviones cisterna que ayer anunciaba el ministro Grande Marlaska? Hasta la fecha de ayer, o incluso le puedo decir hasta estas horas de la mañana de hoy, todos los medios que han sido solicitados, que se han ido pidiendo en el desplazamiento a las distintas comunidades autónomas, se han puesto a disposición. Es decir, no ha habido una demanda de medios más allá de los medios disponibles, con lo cual, si hay capacidad de respuesta, se produce de abajo hacia arriba. En primer lugar, las comunidades autónomas intervienen con sus medios y solo cuando ven que sus medios están desbordados, piden la ayuda, el apoyo a los medios del Estado. El Estado tiene todo su operativo a disposición de las comunidades autónomas. Solo en el momento en el que pueda haber una previsión de que haya una necesidad de medios que no puedan ser cubiertos con los propios es cuando se pide, en este caso, el apoyo a Bruselas. Y en estos momentos está pedido en situación de prevengan, porque aún no han sido desplazados, porque no han sido solicitados. Si fuesen necesarios, pues lógicamente en ese momento se desplazarían. Y así es como funciona el mecanismo europeo de respuesta. Pero el ministro sí habló ayer en concreto de esos dos aviones, que además realizó varias entrevistas. En una primera entrevista no lo concretó, después escuchamos al líder de la oposición exigir al gobierno que pidiese ayuda a la Unión Europea y poco después sí que escuchamos ya un poco más de concreción. O sea que sí que ha habido ahí cómo se han movido las fichas para pedir esa ayuda concreta. Vamos a ver, una cosa es cómo se esté trabajando en el tiempo, en el momento real, y otra cuestión distinta es cómo alguien lo verbaliza hacia afuera en un momento determinado. Anteayer, en el operativo de control de incendios del Ministerio, en la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, valoramos la posibilidad de, visto cuáles eran las previsiones meteorológicas para las próximas fechas, dirigirnos a Bruselas para que, si en el caso de que necesitásemos solicitar algún aparato, este estuviese en condiciones de ser desplazado con carácter inmediato. Esto fue anteayer. Y como saben ustedes, anteayer nadie estaba hablando de estas cosas en los medios de comunicación. En aquel momento ya Bruselas nos dijo que, hechos los contactos, Francia tenía posibilidad de desplazar 2 aviones de gran carga, y lo que se les dijo, bueno, pues en el caso de que los necesitásemos, los solicitaríamos, con lo cual, a partir de ese momento, Francia, igual que hizo hace unas fechas España en relación con una solicitud de Chipre, tuvo sus aviones preparados, los enviamos, llegaron incluso en vuelo hasta Sicilia. Cuando llegaron a tierras italianas, el gobierno chipriota nos comunicó que ya no eran necesarios y se dieron la vuelta. O sea, estas situaciones se hacen con prevención suficiente. Y luego, bueno, pues hay quien se dedica a decir estas cosas en los medios de comunicación, pero cuando ayer el señor Feijóo decía que el gobierno de España ya iba un poquitín tarde. Ese trabajo ya lo había hecho el gobierno de España el día anterior. No, yo le digo porque a veces parece y puede ser también por desconocimiento, ¿no?, que cuando hay un tipo de catástrofe como esta, lo hemos visto también con la Dana en Valencia, hay como
un cierto celo con el asunto de las competencias, ¿no? Las comunidades no reconociendo que igual son incapaces y de pedir ayuda a la administración superior, o también los países teniendo cierto celo a la hora de no pedir ayuda, porque no sé si eso significa que es un reconocimiento de que ellos no son capaces de dar abasto con el problema mayúsculo o gigantesco que tenemos con la dimensión que estamos viendo con los incendios ahora mismo. Mire, le aseguro que no es el caso. Más allá del debate mediático y político, cuando un operativo técnico que está al frente de la gestión de un incendio entiende que necesita más medios de los que está en condiciones de habilitar, inmediatamente lo solicita. Y esto se hace en la mayoría de los casos en un espacio que es el de la coordinación entre las administraciones, que casi me atrevo a decírselo, pues no lo sé, el 80, el 90% de las veces ni siquiera trasciende. Se desconoce cuál es el funcionamiento porque quienes están en esto están a lo que están y no están al debate público. Y casi me atrevo a decirle que es en muy contadas ocasiones en las que puede aparecer una discrepancia que se verbaliza en público, pues como consecuencia de que hay una protesta ciudadana. Entonces, en ese momento, pues todo el mundo intenta saber si cumplió estrictamente con sus obligaciones o no. Yo lo que le puedo decir, desde el punto de vista del funcionamiento técnico del operativo, de los profesionales de este país que están dedicados a la defensa de la seguridad ciudadana, es que en la capacidad que tienen de anticipar cuál es la respuesta que se debe dar en un momento determinado frente a una catástrofe de estas características, y las conocen perfectamente, responden con carácter inmediato. No se produce una situación de discrepancia de si necesito o no necesito, porque se va a decir no. Eso ya, en el conocimiento que tienen los propios profesionales, eso está absolutamente superado. Señor Morán, le pregunto, estamos hablando mucho de que gran parte de estos incendios, muchos tienen que ver con tormentas, ¿no? Tormentas secas, con todos los efectos que tiene, pero hay un altísimo porcentaje que sabemos, y que ustedes lo saben mejor que nadie, que son intencionados, ¿no? Que detrás hay desde el incendiario o el pirómano. ¿Sabemos exactamente qué números hay de relación y realmente también a cuántos se les logra dar con ellos, dar con su paradero y que después lo paguen? Porque parece que sale bastante gratis esto. Bueno, pues por desgracia la condición humana es así, y estas situaciones se dan. El hecho de que sean incendios, muchas veces aparece incendios provocados por la mano del hombre, tampoco quiere decir que sean intencionados. Se producen incendios por negligencias, por el manejo de maquinaria agrícola en un contorno complicado, a veces desoyendo las advertencias de protección civil, de que no se utilicen maquinaria agrícola en esas circunstancias. En otros casos un accidente o un descuido. En el caso de los pirómanos, bueno, son contadas, pero es verdad que se dan este tipo de circunstancias, y por desgracia suele producirse ese efecto llamada cuando coincide en el tiempo una gran cantidad de incendios. Parece que se desata de alguna manera esta vocación, digámoslo así, de contribuir a agravar las circunstancias, ¿no? Pero más allá de esas situaciones particulares, yo creo que hay que poner de relieve la conciencia ciudadana con carácter general trasciende mucho más allá de estas situaciones que son particulares, y tiene su complejidad el conseguir en un momento determinado localizar a quien intencionadamente ha ocasionado un incendio. Por suerte, esa conciencia ciudadana en la mayoría de los casos ayuda a localizar a esa persona, y lógicamente esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias penales. Le hago una última pregunta. No sé si tiene información de si el presidente del gobierno tiene intención de estar en la península, visitar alguna de las zonas o ponerse en contacto con algunos de los presidentes autonómicos. Yo puedo decirle el contacto permanente que el presidente del gobierno reclama en relación con la información de lo que está sucediendo, y el traslado de la información del contacto que mantenemos con las comunidades autónomas.
En este caso, como le comentaba antes, directamente y como suele hacerse, siempre, cada vez que ocurre una situación de este tipo, es desde la Secretaría de Estado, soy en este caso yo quien voy manteniendo contacto con los consejeros de las comunidades autónomas en aquellas en las que hay una situación más complicada. Y a lo largo de estos últimos días he ido hablando con algunos de los consejeros y a partir de ahí, en función de cómo evolucionan las condiciones, pues se atiende a otro tipo de relación que pueda ser incluso la que afecta al presidente del gobierno, o como comentaba ayer mismo la vicepresidenta del gobierno. Digamos, el protocolo que venimos siguiendo nosotros, y lo hacemos desde el minuto uno en relación con este tipo de situaciones que se generan, es no entorpecer el proceso de trabajo de los profesionales sobre el terreno. El desplazamiento, las visitas institucionales, como ustedes saben, generan necesidades, digamos, ajenas a la propia intervención en los equipos profesionales de extinción, y normalmente lo que nos parece que es lo más operativo es primero dejar trabajar a los operativos durante los procesos de lucha contra el fuego, y es una vez que están superadas las situaciones críticas cuando se hace una valoración sobre el terreno de la situación en la que queda el territorio, las necesidades de apoyo, y eso es lo que se viene haciendo habitualmente. Pero yo creo que en estos momentos lo que toca es cada uno desde su puesto permitir que el trabajo de los profesionales discurra de la forma más ágil posible y al 100% dedicados a esa tarea. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana en Más de Uno. Un saludo y buenos días. Sobre todo muchísimas gracias a los medios de comunicación que en situaciones como estas se convierten en los portavoces que permiten en muchos casos llegar a rincones del país y al conjunto de los ciudadanos. Creo que es una tarea imprescindible, con lo cual, si me lo permite, voy a agradecerles también a ustedes esta labor que en último término que consiste en que forman ustedes parte también de un equipo de apoyo a la seguridad ciudadana. Así que muchísimas gracias. Gracias, señor Morán. Buen día. Vamos a hacer una pausa. Son las 9:03, las 8:03 en Canarias. Seguimos en un par de minutos. Uno en Onda Cero. Minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y seguimos aquí en tiempo de tertulia, Más de Uno, con Tony Bolaño, con Pepe Luis Vázquez y con María Daván. Y se va a incorporar en este momento, creo que le puedo saludar al presidente de la Junta de Castilla y León, al señor Alfonso Fernández Mañueco. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Bueno, buenos días por decir algo. Me incorporo y acabo de recibir hace un rato una mala noticia. Uno de los heridos graves ha fallecido. No puedo dar más datos porque están intentando hablar con la familia y comentarle la situación. Por tanto, pues es una mala noticia, ya la peor noticia que se puede producir, ¿no?, en un incendio. Muchas veces nos preocupamos de los árboles, de los animales, que son seres vivos y que debemos cuidarlos, en otros casos de las viviendas, en otros casos de los recuerdos, pero la vida humana no vuelve. Y eso es una mala noticia. Desde luego, teníamos la confirmación de la primera víctima mortal, el joven voluntario que trabajaba allí, ¿no?, que prestó una desbrozadora para participar en esas tareas de extinción del incendio, y estaba acompañado por otra persona, y luego había otras 4 personas en estado crítico que de momento no sabemos, entonces por tanto no podemos dar la identidad porque no está confirmado todavía. Efectivamente. Si me permiten los medios de comunicación, yo sé que en el tiempo que vivimos, la inmediatez, el otro día, por dar esa información inmediata, se produjo la confusión. En el mismo sitio, con unas horas de diferencia, habían trabajado personas distintas, unas dentro del operativo bajo las órdenes de la directora de extinción del incendio, y
que hizo bien su trabajo y se pudo ir sin problema, y estos jóvenes, este joven, que con el mismo tipo de máquina en una zona muy parecida en el entorno estaba haciendo unas labores parecidas, y eso es lo que nos llevó a la confusión. Ayer a esta misma hora ya hice la corrección pertinente. Queremos en eso ser cuidadosos y escrupulosos. Está intentando localizar a la familia para darle la noticia, y por lo tanto me van a permitir que no dé más datos. Por supuesto, ahí nos vamos a quedar con el respeto absoluto a las familias. Señor Fernández Mañueco, ¿cuál es la situación ahora mismo en su comunidad? ¿Dónde está el foco de mayor preocupación? Pues mire, en estos momentos la evolución ha sido favorable. Las condiciones meteorológicas, no ha llovido tanto como se nos dijo. Es lógico que no ha habido la humedad, no ha bajado tanto como se esperaba, pero sí que es verdad que los vientos han sido más suaves de lo que nos esperábamos. Los vientos que en estos días de atrás en algún momento han superado los 50 kilómetros por hora, y que han hecho que muchas veces los incendios parecieran como conejos que iban saltando de un lado a otro, vientos erráticos. En otros casos, lo que se produjo, por ejemplo, en el incendio de las médulas, era una auténtica bola de fuego. Y ahí, bueno, pues en 4 kilómetros hizo en menos de una hora. Eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Son circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales, difíciles, extremas, que hacen que en algunos momentos, según los técnicos, los incendios se produzcan o se encuentren en una situación fuera de la capacidad de extinción. Todos los medios terrestres, todos los medios aéreos que hubiéramos podido tener eran incapaces de controlar el incendio. Lo digo porque sé que hay muchos, he escuchado esta mañana a una persona que ha sido entrevistada por usted, a la que, si usted quiere, luego contestamos esas cuestiones, ¿sí? Pero hay muchas veces que puede dar la sensación de falta de coordinación. No, el problema es que lo que se produce es una cuestión de unas condiciones meteorológicas extremas, excepcionales, como está ocurriendo en gran parte de las comunidades autónomas de España, por cierto, como está ocurriendo en Portugal ahora mismo, que ha tenido que pedir ayuda a Marruecos, como ha ocurrido hace unas semanas en Francia, que ha tenido el incendio más grande desde la Segunda Guerra Mundial, como ha ocurrido en Italia, en Grecia, etcétera. Estamos viviendo unas épocas en las que las circunstancias meteorológicas extremas hacen que tengamos que seguir adaptándonos. Mire, nosotros en el año 22, y sí me gustaría hacer luego alguna precisión a lo que comentó usted ayer, en el año 22 tuvimos una ola de incendios también muy grande e importante. Nos sentamos, analizamos, reflexionamos dentro del Consejo del Diálogo Social, con los representantes sindicales, con los representantes empresariales, estuvimos hablando, estuvimos escuchando y pactamos, acordamos con ellos. De ese acuerdo salieron dos conclusiones importantes. Bueno, muchas más, pero yo quiero destacar dos. Duplicamos el presupuesto destinado al operativo de extinción de incendios y triplicamos el presupuesto para la prevención en medios forestales. Es verdad que la inmensidad que tiene Castilla y León, más de 5 millones de hectáreas, a veces puede parecer que es insuficiente lo que hacemos, porque efectivamente deberíamos hacer, tenemos tantos millones, tenemos el 20% de la masa forestal de nuestro país, y eso da bien a las claras de la magnitud, de la inmensidad medioambiental que tiene, el patrimonio medioambiental que tiene Castilla y León. Ahora le pregunto por lo que supone de inversión, porque también habrá quien diga, bueno, cuando se triplica una cantidad que es muy bajita, pues sí, se multiplica por 3, pero sigue siendo muy, muy bajita, y ahí hay matices. Pero antes de entrar en eso, sí que le quería preguntar, porque le estaba planteando la situación sobre el terreno, donde estaba ahora la mayor preocupación de los incendios, porque van mejor las cosas en los que tienen que ver el de Molezuelas, creo, y el de Puercas, pero creo que hay un cierto temor a que los incendios que están afectando de lleno a la provincia de Ourense puedan acabar también llegando ahí a su comunidad.
Sí, vamos a ver, se ha estado trabajando en coordinación las autoridades gallegas y las autoridades de Castilla y León, los CECOPIS y los directores de extinción. Se ha desplazado medios terrestres, maquinaria para trabajar sobre el terreno gallego. Igual que otras veces nos ayudan ellos, aquí nos hemos metido nosotros, hemos ayudado, hemos hecho un refuerzo y parece ser que en principio, y si todo sigue así, en principio, pues, y vuelvo a insistir lo de en principio, parece que está contenido. Esperemos que las condiciones meteorológicas acompañen a lo largo de la mañana. Sí, también quiero decir que la evolución favorable, Puercas, Molezuelas y por no relatar la inmensidad de incendios en León, algunos por causas naturales, rayos fundamentalmente, a otros por la intencionalidad de la mano del hombre, de los incendiarios, que son desde luego auténticos terroristas medioambientales, pues la evolución con carácter general es favorable. Estamos trabajando también de manera conjunta en un operativo entre Asturias y Castilla y León en el norte de la provincia de León, en Orallo, porque unas veces el incendio está en León, otras veces en Asturias, y estamos coordinando esfuerzos. Nos está ayudando ahí en ese caso mucho la Comunidad Autónoma de Asturias. Quiero agradecer la colaboración del consejero y del presidente, con el que tuve la oportunidad de hablar hace unos días. Por tanto, la evolución es favorable y yo no me quiero adelantar a las decisiones que toman los CECOPIS provinciales de León y de Zamora, que son quien corresponde, pero sí puedo decir que la intención es proponer a los CECOPIS una desescalada progresiva de las evacuaciones y que vayan volviendo a sus domicilios pues algunas de estas poblaciones. ¿Sabemos cuántas personas están pasando estas noches fuera de su casa? Se hablaba de más de 10.000. Bueno, creo que no llegaba a los 10.000, estaba en torno a los 9.000, pero es que va fluctuando. Ayer, por ejemplo, por precaución, que es el objetivo fundamental, la precaución, salvaguardar la vida de las personas. Por eso vuelvo a hacer un llamamiento a que las personas que están en los municipios entiendo y la preocupación de todo y de todos. Pero mire, yo entendiendo esa preocupación tienen que cumplir y evacuarse y lo hacemos con antelación suficiente. Ayer se evacuaron municipios de la provincia de Zamora en el entorno del incendio de Orense por precaución. Parece ser que se ha contenido el incendio, pero es mejor prevenir que curar. Y sí quiero decir una cosa. Yo lo he dicho, lo único que no se puede volver a su estado original son la salud y la vida humana de las personas. Todo lo demás, y ahí están los datos del incendio de la Sierra de la Culebra de hace 3 años, todo lo demás vuelve a su estado original. Porque la Junta de Castilla y León lo prometimos hace 3 años, lo prometí yo, lo prometimos el Gobierno de Castilla y León y hemos cumplido. Bueno, hay gente que dice por ahí, porque estuvimos repasando un poquito las subvenciones que sí llegaron a personas que perdieron sus casas y decían que ese dinero sí llegó, pero había muchos ayuntamientos que todavía seguían reclamando dinero por todo aquello que se quemó en la Sierra de la Culebra. Hablando de esas inversiones que usted dice que se van a triplicar, estamos leyendo y estamos conociendo, y es verdad que ahí tenemos culpa todos porque solamente hablamos de ellos cuando se acercan pues los momentos de verano, ¿no? Que es cuando tienen que enfrentarse a las llamas, los trabajadores que se enfrentan a estos incendios, y estamos viendo las condiciones en las que lo hacen, por sueldos que en muchas ocasiones no superan ni siquiera los 1.300 euros, a los que después se despide y no se cuenta con ellos durante el resto del año, cuando lo que estamos escuchando es que hay que trabajar también el campo durante el resto del año y no solamente enfrentarse prácticamente sin margen de reacción a los incendios. ¿Usted hace alguna autocrítica como presidente de la Junta de Castilla y León por haberle fallado a la comunidad en estos incendios? Bueno, en primer lugar, las ayudas de la Sierra de la Culebra a los ayuntamientos han recibido 15 millones de euros. Se han hecho restauración en rehabilitación de patrimonio cultural y etnográfico, 1.100.000. Obras de desescombro y consolidación, 167.000 euros.
rehabilitación de viviendas 220.000 euros, ayudas para las empresas por lucro cesante o nuevas ayudas para empresas que se instalen nuevas, casi 4 millones de euros, 1,5 millones de euros para restauración hidrológica, 275.000 euros a 13 entidades locales propietarias de montes de utilidad pública destinadas a la realización de obras de conservación. Este es el primer pago. En septiembre dijimos que iba el segundo pago. 2.600.000 euros en caminos, reparación de ayudas por animal afectado, instalaciones ganaderas, apícolas, suministro a abrevaderos. Garantizamos también el pago de las ayudas de PAC en aquellas zonas agrícolas que han visto sus cosechas devastadas. 1.800.000 euros en acondicionamiento de captaciones, obra de protección de incendios y ampliación y mejora de la base contra incendios de Villar de Ciervos. Prometimos en un primer momento 35 millones de euros, luego 30 millones de euros y vamos en torno ahora mismo estamos ejecutando por valor de más de 45 millones de euros y a lo largo de los próximos meses y de los próximos años el resto. Por eso lo que quiero decir a todas las personas que me están escuchando, que están inquietos: las casas se pueden reconstruir y se reconstruyen, los animales se pueden reponer y se reponen, las cosechas se indemnizan. Todo eso tiene solución. Lo que no tiene solución es la vida humana. Respecto de la prevención que me ha preguntado usted, mire, hicimos una reflexión profunda en el año 22. Le he dicho, hemos duplicado los esfuerzos de extinción de incendios y hemos triplicado los esfuerzos de prevención de limpieza de montes. Más de 70 millones de euros lo que hemos destinado. Respecto de la situación laboral, mire, efectivamente, 1.300 euros cobran los que trabajan en Traxa, que es una empresa pública del Ministerio. Creo que esta pregunta deberían hacérsela en primer lugar al Ministerio y en segundo lugar a los representantes de los trabajadores y a las empresas que son las que hacen las negociaciones laborales. Por la negociación del diálogo social, el convenio colectivo de Castilla y León tiene mejores condiciones. El trabajo que hacen estas personas... ¿Cuánto cobran por saberlo, por hacernos una idea? Ahora algo más. No, pero mire, si es que no quiero entrar en ese... Hombre, yo creo que es un elemento, presidente, importante, porque estamos hablando de las personas que están cuidando y están haciendo frente al fuego en unas condiciones que no solamente afectan a su comunidad, pero también al resto de comunidades, y creo que si señalan las de Traxa, pues también está a saber bien cuánto le pagan ustedes. No. El que ha señalado la de Traxa es usted, porque dice 1.300 euros y yo lo que quiero decir es que en nuestro convenio se han mejorado las condiciones. Ahora mismo no tengo el detalle, es algo más. Las guardias, que es otra reivindicación de los profesionales, se van a pagar según lo pactado. Mire, esto es una cuestión que no corresponde a la Junta de Castilla y León. Probablemente no corresponda tampoco al Ministerio. A quien corresponde es a los representantes sindicales y a las empresas, porque nosotros contratamos a las empresas que a su vez hacen esa contratación. La persona que trabaja en esto, como tantas otras profesiones, su labor es absolutamente impagable. Y a mí, desde luego, yo lo que le voy a decir es que cuando acabe este año haremos una reflexión dentro del diálogo social con las organizaciones sindicales, con la organización empresarial, también contando con la colaboración de otros colectivos que tienen un conocimiento profundo, el Colegio de Ingenieros de Montes, etcétera. Yo creo que hay que hacer un análisis sereno y sosegado cuando pase. Mire, la situación que hemos vivido desde el viernes para acá es de 100 incendios en Castilla y León. 100, fundamentalmente en la zona oeste de la comunidad. Hoy mismo han salido otros incendios, me parece que eran 5 incendios en la provincia de León, unos provocados, intencionados por la mano de los incendiarios y otros por causas naturales. Entonces, dicho esto, cuando
se produce una situación de esta naturaleza, hacemos esa reflexión y analizaremos después de la temporada de incendios esa reflexión profunda y aquello que hay que mejorar. Yo tengo, desde luego, algunas ideas claras que hay que mejorar. Pero le voy a decir una cosa. Cuando uno trabaja todo lo que puede, ha hecho las medidas que ha cumplido, las medidas que había pactado. Estamos pegados al terreno, estamos pendientes de los incendios desde el primer momento, desde la Junta de Castilla y León. Yo, desde luego, no tengo la convicción que usted me ha trasladado de que he fallado a la comunidad autónoma. No, yo le estoy trasladando lo que dicen las personas que están en el incendio. No es una cuestión personal, desde luego yo no lo conozco como la realidad de quienes están en el terreno y ponemos los micrófonos y están contando sus testimonios. No nos los inventamos, son testimonios... No me lo tomaba por algo personal. Lo que quiero decir son testimonios puntuales y concretos. Yo también lo que quiero es que en estos momentos lo que necesitamos es sosiego y serenidad. Mire, hablaba usted con el secretario de Estado de Hugo Morán, de Medio Ambiente, el secretario de Estado de Medio Ambiente. Ha hablado en alguna ocasión con el consejero de Medio Ambiente. A mí me ha llamado la ministra de Defensa. No he recibido ninguna llamada. Yo no voy a entrar en el juego de descalificaciones ni de Félix Bolaños, ni de Óscar Puente, ni del ministro del Interior. No voy a entrar en ese juego. No. Nosotros estamos en estos momentos preocupados por apagar los fuegos y proteger a las personas de Castilla y León. Yo le decía lo de la autocrítica también porque, por ejemplo, en el Parque de las Médulas hay personas que viven allí y se sienten un poco como que no se han tomado los protocolos necesarios para un paraje como reserva y patrimonio de la humanidad. Creen que algo ha fallado, pero por eso le preguntaba esos aspectos, si usted hace algo de autocrítica en cuanto a la gestión que se ha hecho. Mire, creo que todos debemos hacer autocrítica y le estoy diciendo y le vuelvo a decir que cuando acabe la temporada de incendios lo que hacemos todos los años es autocrítica. Hicimos autocrítica en el 2022, hicimos autocrítica en el 2023 y 2024 donde los incendios fueron mínimos, o no voy a decir que mínimos, pero no como en el 22 o como en el 25. Pero yo quiero llevar al ánimo de la reflexión de todas las personas, no de Castilla y León, sino de España entera, cuando estamos viendo en estos momentos a todo nuestro país, en 8, 9, 10 comunidades autónomas que están en una situación parecida, yo lo que quiero es que todos hagamos esa reflexión. Cuando vemos que en Portugal están en una situación parecida, cuando vemos que en Francia han estado en una situación parecida, cuando vemos que en otros años en Grecia, en Italia han estado en una situación parecida, creo que lo que tenemos que reflexionar todos es que las circunstancias meteorológicas son cada vez más extremas, el periodo cíclico de este tipo de situaciones se va acortando y tenemos que hacer una reflexión y nosotros la vamos a hacer y hacemos autocrítica. Le vuelvo a decir, del año 2022 aquí hemos duplicado los recursos para el operativo antiincendios y hemos triplicado los medios de prevención. Tendremos que seguir haciendo un esfuerzo, pero en eso me permitirá que esperemos a la finalización del periodo de intensidad de incendios, que suele ser en el mes de octubre. Por supuesto, esperaremos entonces y lo analizaremos. Por cierto, hemos escuchado al presidente de su partido, al señor Feijóo, quejarse de que el presidente del gobierno siga de vacaciones. Usted dice que no quiere entrar en esto de la disputa política, pero en lo que subyace ahí son críticas que se están haciendo de la gestión que están haciendo unos y otros. El presidente de su partido ha pedido que se moviese ficha, que se pidiese ayuda a la Unión Europea y finalmente eso parece que se ha atendido. ¿Usted también cree que es una anomalía que el presidente del gobierno siga de vacaciones? Mire, yo pienso lo que está pensando en estos momentos todos los españoles, pero lo que sí puedo decir es que el presidente del gobierno a mí no me ha llamado. En otros momentos he hablado con el presidente del gobierno, en otros momentos me han llamado más ministros, en otros momentos vinieron más ministros, no sé si a ayudar o a entorpecer. Y en este caso solo puedo decir que, aparte del secretario de Estado,
A mí quien me ha llamado ha sido la ministra de Defensa, y lo que puedo decir es que de la UME y del Ministerio de Defensa la colaboración ha sido plena. Quiero hacer una referencia. Los medios aéreos es una competencia. Nosotros tenemos medios aéreos, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero es una competencia fundamental del Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Medio Ambiente, como conocemos todos, y esa es una competencia sí que en los últimos momentos nos están fallando los medios aéreos. Entonces, a mí me parece oportuno no que pidan estos dos aviones, sino que pidan muchos más, porque creo que la situación en España está para que se pidan muchos más aviones. Es verdad que las circunstancias meteorológicas, vuelvo a insistir, hace que en algunos momentos los medios aéreos no puedan volar. Por ejemplo, en ese incendio que usted me hacía de las médulas, hubo un momento, una situación extraordinaria, ya lo he contado yo, recorrió 4 kilómetros en menos de una hora. Los medios aéreos hacían los aires de los vientos y los aires de convección que se produjeron en aquel momento, que provocaron una auténtica bola de fuego, hacía imposible que volaran los medios aéreos. A veces es imposible que los medios aéreos o los medios terrestres puedan actuar. Fíjese, en uno de estos días una brigada tuvo que utilizar lo que se llama fuego técnico de protección, porque el fuego se les abalanzaba y tuvieron que utilizar eso para defenderse del propio fuego. O sea, estamos viviendo unas circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales. Y también habrá un programa que ya ha empezado a avanzar, sé que todavía están los incendios activos, para pensar también al tiempo que lo están haciendo en la reconstrucción, ¿no? Hablan de un plan específico para las médulas. Sí, hemos hablado lo que he dicho. Vamos a ayudar a reponer todas las cosas en su estado original. Le preguntaba esta mañana, me parece que se llamaba Raquel, la situación de las viviendas. Mire, la situación de las viviendas, lo que sí puedo decir, tengo aquí los datos, creo que los tengo, sé que los tengo, pero bueno, voy a intentar hablar de memoria. Ha habido viviendas puntuales en los primeros momentos en Médulas Pueblo y en Cubo de Benavente, y luego probablemente haya habido alguna vivienda más afectada en Herreros del Infantado, también en Abejera, también estoy intentando hacer memoria, pero bueno, creo que había Ayó de Vidriales, era el que no me salía en estos momentos, que es el municipio de uno de sus tertulianos habituales, al que le mando un abrazo, que como todos los vecinos del pueblo estarán pasando un mal momento. Antonio Casado, creo, ¿no? Antonio Casado, efectivamente. Lo que quiero decir es que todas las viviendas vamos a ser generosos y rápidos en las ayudas. Eso se puede reconstruir. Sé que a veces se pierden recuerdos y se pierden emociones. Eso es verdad, que es muy difícil de recuperar, pero lo que sí quiero es decir que lo que no se puede devolver es la vida humana. Mire, me acaban de pasar el dato exacto. Estamos hablando en Castilla y León entre 1.800 y 2.000 euros por más incluidas las asistencias a incendios por brigadista. Pero vuelvo a decir, yo lo que quiero no es este momento de atacar unas administraciones a otras. Este es el momento de trasladar un mensaje de que los bienes materiales se van a reponer y que vamos a ayudar todo lo que esté en nuestra mano y vamos a ser generosos y rápidos en las ayudas. Y respecto de las ayudas, plan de médulas, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que en los próximos meses las médulas, que es orgullo de León y del Bierzo, que es orgullo de toda la comunidad y de España entera, vuelva a lucir en todo su esplendor. Quiero trasladar un mensaje de esperanza a todas las personas. Sé que en estos momentos
que pueden estar abatidos, preocupados, que el Gobierno de Castilla y León va a estar a su lado, que igual que vimos la desesperanza cuando se incendió Notre Dame, hemos podido comprobar cómo Notre Dame lució con toda su magnificencia hace tan solo unos meses. Eso es lo que vamos a hacer nosotros con las médulas, eso es lo que vamos a hacer nosotros con todos y cada uno de los municipios, apostando por la reforestación y apostando por la España rural de España y en especial de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana en Más de Uno en Onda Cero. Mucha suerte y nos quedamos desde luego con la noticia, desde luego triste, que nos confirmaba una nueva víctima y con la noticia esperanzadora de que pueda haber una escalada hacia abajo ya y que pueda empezar a la gente a volver a sus casas. Un abrazo, presidente. Muchas gracias, le agradezco sus deseos y efectivamente le acompañamos a la familia en nuestro pesar y con todo nuestro cariño. Un saludo, buenos días. Nosotros vamos a hacer una pausa, creo que seguís por ahí, Tony, Pepe Luis. Sí, con ganas, aquí seguimos. Seguís escribiendo vuestras notas, irlas ordenando porque nos vamos a hacer una pausa y luego de verdad que sí, que os doy la palabra. Seguimos en Más de Uno. En Onda Cero, Más de Uno. Las 9:42, las 8:42 en Canarias, seguimos en el tiempo de tertulia. Creo que era el tiempo de tertulia, creo que sí. Con Tony Bolaño, con Pepe Luis Vázquez y con María Daván. Y os voy a dar la palabra, simplemente si me dejáis decir, porque a primera hora de la mañana contamos que a las 7 se iba a restaurar el servicio de trenes entre Galicia y Madrid, y a esta hora podemos confirmar que sigue interrumpida la circulación entre las dos comunidades, pues porque se están haciendo tareas de reconocimiento de toda la infraestructura antes de reanudar el servicio ferroviario. Así que seguimos sumando viajeros que están esperando pues una salida o un medio alternativo, ¿no?, para poder ir a Galicia o para volver aquí a Madrid. Tony, te pregunto de lo que has escuchado de las entrevistas, del momento en el que estamos, de la gestión política de unos y otros, o de cómo se están echando los trastos, y no para bien, los políticos en otra catástrofe como esta que estamos viviendo ahora, con medio país pues con los incendios de la virulencia que estamos viendo. Mira, yo estaba que me opinaba encima con la entrevista del presidente de Castilla y León. Y voy a empezar contestando a una de las preguntas que se ha hecho, una pregunta retórica que se ha hecho el señor Fernández Mañueco. ¿Es insuficiente lo que hacemos? Pues sí, es insuficiente, señor presidente. Es claro que es insuficiente. Porque ha dicho 3 o 4 veces, hemos doblado los esfuerzos. Bien. Inversión por hectárea en Castilla y León, 20 euros. Inversión por hectárea en Galicia, 40 euros. Inversión por hectárea en Andalucía, 88 euros. Pues mira, se puede hacer más. Y luego excusas de mal pagador, las condiciones meteorológicas. ¿Y lo de la organización cómo lo llevamos? Porque estos días, Miguel, hemos estado oyendo a brigadistas, a gente de los pueblos diciendo que bueno, que estaba el incendio casi rodeando el pueblo y que allí no llegaba nadie. O hemos escuchado como la UME estaba parada en algunos sitios cuando era necesario ya su movilización. Mira, ayer estuve hablando con un consultor que es experto en extinción de incendios y me comparaba Andalucía con Castilla y León. En Andalucía tienen un sistema que le llaman golpe y control, que es que cuando se produce un incendio movilizan todos los recursos que haya en 50 kilómetros de radio, que luego a veces se lo comen con patatas porque el incendio pues es pequeño y lo controlan de forma inmediata, pero prefieren pasarse por exceso y no quedarse, digamos, varados por defecto. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Y dice, hace 3 años ya hicimos una reflexión, pues bueno, y las ayudas van a ser generosas y rápidas, como las de la Sierra de la Culebra. ¿En serio? O sea, ¿en serio nos quiere hacer comulgar con ruedas de molino?
Es que yo no sé si el señor Fernández Mañueco ha pasado recientemente por la Sierra de la Culebra, pero hombre, la imagen de la Sierra de la Culebra hace 6 meses, que es cuando pasé yo, era bastante penosa. Tengo que volver esta semana y no sé si voy a poder llegar tal como están las cosas, pero realmente me ha parecido que hoy estaba muy a la defensiva y bueno, la comparación con Andalucía yo creo que le retrata bastante bien. Y por cierto, son del mismo partido, lo digo para no entrar en la polémica y la bronca política. Pepe Luis. Hombre, yo disiento humildemente con Tony en el sentido de que no creo... Puedes disentir, eso solo faltaría. Pero yo personalmente no pienso que todos los incendios sean iguales, ni que a todos los incendios haya que responder con la misma solución. En todo caso, resulta obvio que hay bastantes parámetros comunes y que se deben de abordar soluciones que ahora mismo son perentorias. A mí me preocupa muchísimo de las 2 entrevistas la falta de efectivos y sobre todo la falta de propuestas por parte de los políticos para mejorar esos efectivos. El presidente de Castilla y León ha hablado de que debían de ser las empresas, entiendo que subcontratan con las administraciones autonómicas, las que mejoran los convenios que proveen de mejores condiciones, salarios a los bomberos, que es mísero lo que cobran. Es decir, una persona que se está jugando la vida y que además lo está haciendo en última instancia para protegernos a los demás y para preservar entornos rurales que representan ya no solo un pulmón de España, sino un patrimonio de belleza inmaterial, ¿no? Y que estas personas estén trabajando en esas condiciones míseras es sencillamente, y valga la redundancia, miserable. Aquí las administraciones competentes, que son todas, porque los bomberos dependen de las administraciones locales, de las administraciones provinciales, las diputaciones, de las administraciones autonómicas y también de la administración central del Estado, a través del Ministerio de Transición Ecológica y también a través del Ministerio de Defensa con los bomberos militares. Y todas las administraciones competentes deben de procurar que esos efectivos trabajen en unas condiciones óptimas y sobre todo que haya efectivos suficientes. Y la verdad es que es tanto lo que hay que decir al respecto de esta situación trágica en España que yo no quiero acaparar la tertulia. Así que, Miguel, tú... No, yo... síntoma de añadido, que... ¿puedo hacer un te doy la añadido? palabra ahora, pero digo que síntoma de que esto no es cosa de una sola comunidad. Es que en la Comunidad Valenciana hoy mismo tenían convocado una huelga los bomberos, que lógicamente han desconvocado porque tienen su primer gran incendio también en la Comunidad Valenciana. O sea que fíjate la generosidad de los bomberos y la talla moral. Pero fijaros, mira, vuelvo otra vez al consultor en extinción de incendios, que me decía, por ejemplo, ¿por qué no tiene Castilla y León retardante? Es ese líquido, lo hemos visto en multitud de imágenes, cuando van los aviones y tienen un agua que sale de color como rosa, rojo, ¿bien? El retardante lo que ayuda es que a controlar el fuego y que lleguen las brigadas de tierra, digamos, en unas mejores condiciones. Estos días eso no lo hemos visto en Castilla y León. El agua solo, te dicen los expertos, no funciona. Pues hombre, no está funcionando en Castilla y León. Oye, Galicia está horrible. Pero la respuesta en Galicia no es tan patética y penosa como en Castilla y León, lo siento. Yo ahí sí que voy a ser muy contundente con la responsabilidad que han tenido el gobierno de Castilla y León en los últimos años en cómo reactivar toda la zona, que se quemó hace 3 años y lo que está pasando ahora. Ha estado esta mañana el ministro del Interior en Televisión Española, Fernando Grande Marlaska, y ha dado algún detalle más, por ejemplo, de los aviones que hablábamos antes, ¿no? Bueno, aquí todos apuntan el tanto, ¿no? Si yo lo dije primero, no veníamos trabajando, pero no lo dijimos, pero lo teníamos hecho. Bueno, el caso es que los 2 aviones van a llegar esta mañana a Santiago de Compostela y después van a decidir, pues donde sea más urgente y necesario, pues allí los mandarán. Le han preguntado que si los medios que hay son los suficientes y claro, ahí ha tirado un poco de empatía el ministro y ha dicho que claro, que cuando hablas con la gente, pues siempre va a querer más medios, ¿no? Lo que ha dicho es que el gobierno no se plantea elevar ahora mismo el estado de emergencia y ha vuelto a recordar que esto es competencia de las comunidades autónomas. Dice que si no pueden las comunidades,
pues que pidan ayuda y que nosotros nos haremos cargo. Visto lo visto, veniendo de donde venimos con lo de la Dana, cualquiera reconoce que no es capaz de gestionar el problema que tiene en su comunidad y después lo que viene, ¿no? O sea, hay un problema de base en todo. No, Madrid lo hizo hace poco, Miguel. Madrid, hace poco, ante una situación de crisis, dijo que sea el gobierno de España, Madrid, no cualquier comunidad, Madrid. Y lo hizo sin ningún tapujo. Bueno, que el señor Feijóo que también lo hicieron. Sí, exacto. Es que recuerdo que había alguna más, pero fueron no. 7, me parece. Pero claro, o sea, lo que no puede ser es que salga el señor Feijóo reclamando que el Estado adopte medidas cuando, a ver, el señor Feijóo ha sido presidente de una comunidad. Es la comunidad la que tiene que pedir ese movimiento. Es la comunidad. Es que da pena dar vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Un segundito, María. Lo siento. Sí, yo lo que sí compararía es, por ejemplo, Mañueco nos ha dicho sin ningún problema que estaban coordinándose con Asturias y con Galicia para apagar los incendios, que es lo normal. Lo anormal es la bronca política que se ha armado y que nos ha demostrado que lo de la riada en Valencia no nos ha enseñado nada. Efectivamente, hay presidentes del PP a los que no se les ha visto estos días, no se ha visto a Moreno, no se ha visto a Ayuso, pero ese mismo reproche que hacía el ministro Óscar Puente se le puede hacer a Chivite en Navarra, a Paje en Castilla-La Mancha y a Barbón en Asturias. Entonces, también achacar lo ocurrido a los recortes del PP tampoco tiene ningún sentido, porque entonces los incendios que se han producido en comunidades gobernadas por el PSOE, que han sido por maldición divina, efectivamente, tú hablabas... Castilla y León es la que menos dinero pone. Esa es la puñetera realidad, no hay más. No, pero que yo insisto, y los otros ¿por qué ha habido incendios? O sea... No, incendios hay, a ver los haylos. A ver los haylos, pero os he dado el dato de Andalucía, 88 euros por hectárea. Sí. Castilla y León, 20. Hombre, es el cuádruple. 4 veces más. Bueno, entonces, déjame que siga Tony. Perdón, María. Solo un paréntesis y ya te dejo que termines, porque estábamos hablando de lo de los trenes. Bueno, ahora mismo está confirmando Renfe que se restablece la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid. Hay un tren especial dispuesto a efectuar la salida, cuentan, desde Madrid-Chamartín, con dirección Zamora, Ourense y A Coruña. Y luego el resto de servicios pues se van a ir restableciendo de forma paulatina. Es la información que está dando Renfe. En estos mismos momentos se restablece la circulación ferroviaria entre Galicia y la Comunidad de Madrid. María, perdona. Sí, otra de las preguntas que yo me hago ahora mismo, ¿dónde está Sánchez? De verdad, no es que ya, si quieres, no vayas a visitar ninguna de las zonas porque entorpeces lo que quieras, pero bueno, sal en la residencia de Lanzarote y da alguna información o habla con los presidentes autonómicos, que aquí el único que les ha llamado ha sido el rey, más allá de igual Margarita Robles, que también. Entonces, y respecto a lo de Puente, y acabo, no me vale decir que es que no ha utilizado el sarcasmo porque él es así, no. De lunes a martes él hace 50 mensajes, pero no hace ningún mensaje sobre lo que afecta a su propio departamento. El domingo hubo 400 personas que estuvieron tiradas ahí en una localidad andaluza a 40 grados en el exterior, sin climatización dentro del vagón, y no supimos nada del ministro. O sea, entonces, y que nos vaya diciendo un día tras otro que es que el tren viva en su mejor momento y que los trenes son puntuales, lo siento, pero no, esto aumenta el cabreo ciudadano, porque eso no es cierto. Y yo soy usuaria de tren y no hay día, o sea, que no llegue con un poco de retraso o con media hora o incluso más. Eso es, que la gestión ferroviaria en los últimos años ha visto una merma terrorífica. Hay muchos usuarios de Renfe que han dejado de serlo. Claro, entonces el ministro lo que tiene que hacer es responder a cosas de su departamento, no echar más leña a los fuegos que ya hay en toda España. Sí, yo por apuntalar sencillamente, Miguel, a mí me parece que en clave política lo que estamos viendo una vez más, y es la trágica realidad de nuestro país, son los representantes públicos, políticos, muchísimo más obcecados en la construcción de un relato que sea sobre todo perjudicial para los intereses del rival político, que merme sus perspectivas electorales. Eso también tiene mucho que ver con la unidad de campaña que se ha instalado en la Moncloa, con un consejo de candidatos, porque eso no es un consejo de ministros, es un consejo de candidatos en comunidades autónomas. Y aquí es un drama, porque los esfuerzos
en lugar de estar centrados en coger el extintor y sofocar el fuego que devora pueblos y que desgraciadamente ya se ha cobrado vidas, hoy una más, lo que estamos viendo es que los esfuerzos se centran en hacer campaña contra los presidentes autonómicos. A mí, bueno, me encantaría echar mano de la hemeroteca para saber si en alguna etapa democrática de España ha habido un gobierno que en lugar de arrimar el hombro con las comunidades autónomas y con los presidentes autonómicos ha ido a una confrontación semejante a la que hemos visto estos días con el ministro Puente y su incontinencia dactilar. No sé, a mí más allá de que esté el presidente del gobierno, perdona Tony, que vaya o no vaya a entorpecer, como nos decía el secretario de Estado, a una zona de incendio, el hecho de no haber descolgado el teléfono y llamar a los presidentes autonómicos, hombre, refleja algo, y no quiero ir más allá, pero del presidente del gobierno, cuando hemos hablado de las conferencias de presidentes, lo importantes que eran, y tenemos los incendios de la dimensión que tenemos, y no descolga el teléfono para hablar con ellos, hombre, muy normal. No sé, un WhatsApp, no, porque hemos estado preguntando en La Razón a las distintas administraciones que están padeciendo los incendios y según nos trasladan no ha habido ni siquiera comunicación vía mensaje con el presidente del gobierno y los presidentes afectados, o los presidentes de las regiones, mejor dicho, afectadas. Mira, ya nos introducen ya directamente el momento perfecto. Me ha venido muy bien, Pepe Luis, muy bien para repartiros unos Callahan e ir desfilando ya de este estudio de Onda Cero. Porque tienen diferentes estilos y además se adaptan a tu día a día para crear tus looks más deportivos, casuales o elegantes. Así que encuentras las rebajas de Callahan, tu calzado favorito, en callahan.es. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti, los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. Pruébalos y notarás la diferencia. Tecnología, diseño y confort a buen precio, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tony Bolaño, que tengas un buen día ahí con 40 grados, humedad del 80% y todo el día por delante para disfrutar de la maravillosa Barcelona. Te deseo lo mismo. Pepe Luis Vázquez, un fuerte abrazo a la Bahía de Cádiz también. Desde la salada claridad, aquí todo es bien. Gracias, Miguel. María Daván, cuídate. Un abrazo, hasta luego. Enseguida actualizamos toda la información a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Más de uno.